Bueno, ya estamos conectados a través de Facebook Live y también están ingresando a esta reunión de Zoom, que en esta oportunidad vamos a tener como ponente a un profesional realmente con una trayectoria muy importante y que para nosotros es muy valioso poder conversar con él. Se trata de Iván Díaz Infantes, es un entrenador español que tiene un vasto recorrido en el fútbol profesional, en el fútbol de élite. Eh, yo voy a leer a continuación brevemente su currículum porque lo importante es escucharlo a él y además es muy largo su currículum y vamos a insumir mucho tiempo que será mucho más eh, valioso escuchar su ponencia. Verdaderamente es interesante la trayectoria de Iván, porque de algún modo es lo que nosotros siempre pregonamos, ¿no? Es no saltar etapas y hacer una experiencia en, en todo el recorrido que hace un entrenador desde su formación. Tal es así que Iván comienza a trabajar en el Real Madrid con fútbol infantil y juvenil en el 2004. Luego de ahí pasa al Getafe, como preparador físico juvenil B, y ahí está desde el 2006 al 2007, y luego ingresa al Atlético de Madrid y allí realmente hace una carrera en franca ascendencia, porque comienza con el fútbol infantil y termina trabajando en el staff de la primera división con el Cholo Simeone como entrenador y el profe Ortega como primer preparador físico, e Iván trabajando en ese cuerpo técnico. Y ya hoy, desde hace 2 años, está trabajando en la primera división de Bulgaria como primer preparador físico, con lo cual, evidentemente, ha hecho un recorrido casi como marcan los manuales, Iván. Ha iniciado desde lo más chiquitito a la élite del fútbol, lo cual habla de una vasta experiencia. Así que nosotros estamos muy, muy felices de tenerte en esta conversación, Iván, y te damos la bienvenida. Y por supuesto, agradecemos muchísimo tu predisposición y tu tiempo. Pues muchas gracias. Buenas tardes allí en Latinoamérica a todos, aquí en España buenas noches. Bien, como bien han dicho, pues mira, la trayectoria ha sido de cuento, ¿no? De cuento de hadas, ¿no? Desde trabajar con los más pequeños a tener la posibilidad de vivir el sueño de trabajar en tu club de toda la vida, evidentemente, después de 14 años en el Atlético de Madrid, llegar al primer equipo, pues es como dar por finalizada un recorrido que todo sueña por él y tener la suerte sobre todo de trabajar con vuestros compatriotas, el Cholo y el Profe, que son top, son número uno en el mundo. Nada más, pasar a la ponencia. Espero que os aporte soluciones, pero que también sobre todo os aporte dudas, ¿vale? Para seguir investigando, para seguir leyendo sobre nuestra profesión. Bueno, buenísimo. Entonces, el título que Iván nos había propuesto para trabajar hoy, y que realmente es sumamente interesante, es Componentes del entrenamiento y organización de los contenidos dentro de la sesión. Y la verdad que es un tema que nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo y venimos escuchando opiniones de todos los entrenadores que pasaron por acá. Y la verdad que escucharte a vos sobre la misma temática va a ser muy interesante, Iván. Así que desde este momento, tomad la palabra vos, compartir la pantalla y disponer. Espero que os guste. Bueno, pues ahí está un poco el resumen de mi currículum. Aparte de ser licenciado en Ciencia de la Actividad Física y Deporte, pues soy diplomado en Magisterio y entrenador UEFA Pro. Y hice también el máster de Preparación Física de la Real Federación Española de Fútbol. Y ahora mismo, pues mira, acabo de cerrar un convenio con Evolutio. Es una marca de maquinaria de gimnasios, de entrenamiento. Argentina, creo que sí, que es Argentina. Acabo de firmar un convenio como para ser embajador suyo en España. Bien. El título, como hemos dicho, sí, componentes del entrenamiento y cómo organizar esos contenidos durante la sesión. Vamos a pasar por cuatro capítulos. El primer capítulo vamos a hablar sobre una contextualización tanto teórica
como una contextualización dentro del entorno del nuevo club donde he tenido que trabajar estos 2 años. En el capítulo número 2 vamos a hablar sobre esa cronología y esas tendencias metodológicas que han ido surgiendo en los últimos años. El capítulo número 3 va a hablar sobre los componentes del entrenamiento. Y para finalizar vamos a hablar cómo desarrollamos esos contenidos dentro de la semana. Si hablamos de la contextualización metodológica, vemos que nuestra profesión como preparador físico tenemos que tener conocimientos de muchas ciencias y de muchas temáticas diferentes, desde la fisiología, conocimientos de medicina, conocimientos de pedagogía, conocimientos de física, conocimientos de biomecánica. Ahora estamos en un periodo donde la neurociencia está siendo bastante importante en nuestro proceso de entrenamiento y de enseñanza-aprendizaje dentro de los comportamientos deportivos y mecánicos del deporte. Y sobre todo, orientarnos sobre estos tres tendencias metodológicas que seguramente que por todas hemos pasado y seguramente que en algún momento todos hemos utilizado, que son los métodos analíticos, los métodos integrados y la priorización táctica que tan en vogue está en la actualidad. Sí que es verdad que desde el punto de vista fisiológico nos tenemos que basar en dos leyes. Por un lado, el síndrome general de adaptación, que todos hemos entendido su funcionamiento, y es como el sistema o la capacidad de rendimiento de un jugador pasa por varios estados cuando le introducimos un estímulo de entrenamiento. Y es que primero se fatiga, luego se recupera y luego se supercompensa. Para eso tenemos que tener bien medido el tiempo, sobre todo de aplicar esos estímulos de entrenamiento, para no llegar a un posible sobreentrenamiento que genere un agotamiento. Y por otro lado, la idea del umbral. Todo ser humano, todo deportista tiene un umbral y una máxima tolerancia a un estímulo. Por lo tanto, los estímulos tienen que ser entre esos dos umbrales. Es decir, si un estímulo, la banda roja, es un estímulo débil, no va a mejorar el rendimiento de un jugador. Si el estímulo verde es un estímulo que llega hasta el umbral, puede ser que con el tiempo, repitiéndolo, mejore el rendimiento y la capacidad de un jugador. Si el estímulo está por encima de la máxima tolerancia del individuo, va a sobreentrenar y va a crear una fatiga en el individuo, en el organismo. Tienen que ser estímulos como la barra morada, entre el umbral de mejora y el umbral de máxima tolerancia. Y para eso es igual, tendremos que medir bien cada una de las cualidades físicas, cuál es el ingrediente y cuál es la cantidad que cada jugador necesita. Para eso tenemos que focalizar bien en lo individual y apuntar bien sobre el momento y la intensidad del estímulo para así hacer mejorar la capacidad del individuo. Nos vamos ahora al contexto que me ha tocado vivir en estos 2 años, ¿vale? Yo salgo del Atlético de Madrid, como bien han informado antes, después de un proceso desde los más pequeñitos, de los más babies, hasta el primer equipo. Los últimos 4 años de éxito en el club los he vivido junto al Cholo y al profe. ¿Qué decir del rendimiento del equipo, ¿no? Pues genial, 100%. Llego a un club como el Ludogorets. El Ludogorets es un club en un país, en Bulgaria, donde el club ha quedado campeón en los últimos 7 años. En los últimos 7 años ha jugado 2 ediciones de Champions, 3 ediciones de Europa League, y estaba en un proceso ahora de que llevaba 2 años sin conseguir otra vez jugar competiciones europeas. Por lo tanto, ven en mí una posibilidad de poder sumar al proyecto algo nuevo, un empuje más y así pasó. Los 2 años que llevo en el club hemos podido conseguir clasificarnos para Europa League y en el último año incluso hemos clasificado a la siguiente fase de grupos, que nos tocó jugar 32avos de final contra el Inter de Milán. Partido en Milán que tuvimos que jugarlo a puerta cerrada. Fue el primer partido en Europa que se jugó a puerta cerrada, pues fue el nuestro. El contexto. Pues nos encontramos con que hay que hacer un análisis de instalaciones, de material, de medios. Es un club que tiene muy buenos medios, muy buen material, a pesar de que la liga no es de las más ricas de Europa. Juega una liga local y lucha por meterse en competiciones europeas. ¿Cómo vamos a aplicarlo? ¿Cómo va a ser la primera introducción de cómo vamos a entrenar
a este club. Lo primero que habrá que hacer fue pues, conocer el modelo de juego del entrenador que yo me encontré allí, era un entrenador brasileño, y sobre todo que él conozca también mi estilo de entrenamiento condicional, ¿vale? Y poder encontrarnos en un punto de encuentro. ¿Para qué vamos a entrenar? Lo primero, para ganar las competiciones nacionales. Es un objetivo prioritario, es un objetivo exigente, que el club lo exige. ¿Por qué? Porque el campeón de la liga va a ir a las fases preliminares de Champions League. Es el único equipo que va a las fases preliminares de Champions. Luego el segundo y el tercero van a las fases preliminares de Europa League. Y allí nos vamos a encontrar pasando esas fases con estos grandes equipos. El Ludogorets jugó Champions League contra el Arsenal, contra el Real Madrid, contra el Milán, y Europa League nos ha tocado ahora jugar contra equipos como el Bayern, el Español de Barcelona o el Inter de Milán. Por lo tanto, es un proyecto exigente. Cuando voy allí decido salir del Atlético de Madrid porque a nivel profesional el proyecto es muy bonito y muy ambicioso. Con todo esto es el estudio del contexto, el cómo los vamos a entrenar y el para qué, pero sobre todo lo que tiene que aparecer en el día a día y sobre todo en esa primera puesta en marcha del proyecto es en la propuesta personal. Yo os voy a hablar aquí de evidencias científicas donde me he apoyado, ¿vale? Para poder crear mi método, porque al final cada uno tenemos un método distinto, porque vamos eligiendo de todos los métodos lo que a nosotros nos gusta o nos sirve, y os voy a hablar de una propuesta personal de entrenamiento. Tenemos que estudiar también la plantilla, ¿vale? Llegamos allí y me encuentro una plantilla de 29 jugadores. En Sudamérica suele ser habitual tener plantillas muy amplias. En Europa no suele ser habitual. En el Atlético de Madrid estábamos acostumbrados a tener plantillas de 19 o 20 jugadores, no más. Me encuentro con una plantilla de 29 jugadores, donde hay 11, 12 jugadores que están muy diferenciados en capacidad del resto, o sea, son jugadores que siempre son titulares, y el resto de jugadores que no lo son. Por lo tanto, tendremos que hacer balance y utilizar los días de la semana para ir creando diferentes compensaciones de carga para tener a aquellos jugadores menos habituales, tenerlos a punto para la competencia. Nos encontramos con que hay 6 jugadores sudamericanos. Había uno argentino, Fatou Brown, ahora está en Gimnasia de Esgrima de la Plata, está con Maradona. Gran amigo además. Y tenemos 5 brasileños. Tenemos 17 jugadores europeos y 6 jugadores africanos. Tenemos, si no recuento mal, son 12 nacionalidades distintas, con 16 jugadores internacionales y con una franja de edad que, si lo ves ahí, tenemos 14 jugadores por encima de 30 años. De 15 a 20 años hay un jugador, de 20 a 25 hay 5, entre 25 y 30 años hay 9, de 30 a 35 hay 11 y de 35 a 40 hay 3. Tenemos 14 jugadores por encima de 30 años. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta que es una plantilla envejecida. Y tenemos que tenerla en cuenta sobre todo para cargas, estilo de entrenamiento y sobre todo incluso para los pequeños ingredientes que vamos a ir dando de forma individual. Hay que cuidar mucho a los mayores. Y aparte de esos 14, hay creo que 7, 8 jugadores que eran del equipo titular. Por lo tanto, iban a jugar domingo, miércoles, domingo, miércoles. Y así casi prácticamente durante todo el año. Porque las fases preliminares de la Champions son 4 fases de ida y vuelta. Por lo tanto, desde el mes de julio estamos jugando ya domingo, miércoles. Así tenemos que conocer también el estilo de entrenamiento y sobre todo el estilo de juego, el modelo de juego del entrenador con el que yo no he hablado nunca. Nos encontramos allí, nos entrevistamos y los primeros días basamos nuestras reuniones en conocernos. Conocerle yo a él y conocerle él a mí. Por lo tanto, yo le pido que me muestre y me identifique bien cuál va a ser su modelo de juego ofensivo y cuál va a ser su modelo de juego defensivo. Y a mí me marca que, bueno, que ofensivamente vamos a jugar un dibujo de 1-4-3-3 y defensivamente un dibujo de 1-4-4-2. Y ese balance o esa transición ofensiva-defensiva, ¿cómo lo va a hacer? Pues uno de los jugadores interiores
tiene características más defensivas y en el dibujo defensivo se va a poner de doble pivote, ¿vale? Y uno de los interiores tiene características más ofensivas y en el 4-4-2 defensivo se va a poner de doble delantero. Por lo tanto, ese es el balance que hace a la hora de cambiar, de tener posesión de balón a no tenerlo. Y intentamos avanzar más sobre todo en los subprincipios ofensivos y defensivos. Cómo va a ser la salida de balón, cómo va a ser la segunda fase de construcción y cómo va a ser la zona, qué comportamientos ofensivos vamos a tener en la zona de finalización. Y en defensa lo mismo. Cómo nos vamos a comportar de una defensa en bloque baja, cómo nos vamos a comportar cuando el rival nos juega directo y cuándo nos vamos a comportar cuando tenemos que defender una llegada lateral o un juego por banda del equipo rival. Son pequeños detalles de los muchos que esas charlas y esas entrevistas desarrollaron, donde nos va a hacer claramente qué estímulos condicionales y qué comportamientos técnicos o tácticos individuales tendré que proponer yo en mis tareas condicionales. Pasamos a la cronología. Y es otro de los temas con los que tuve que tratar con el entrenador. Vale, nuestro modelo de juego es el que anteriormente hemos explicado. Ahora vamos a identificar cuál va a ser nuestro modelo de entrenamiento. Y vemos que nuestro modelo de entrenamiento puede estar influido por la priorización clásica, el mítico ATR, ¿vale? Donde yo en mi método, por ejemplo, lo utilizo en pretemporada. Yo en pretemporada utilizo un ATR. Utilizo semanas de adaptación y de adquisición, utilizo semanas de transformación y utilizo semanas de realización cuando estamos llegando cercanos a la competencia. El modelo de microciclo estructurado de Paco Sirulo. El modelo de microciclo estructurado habla de que durante la semana tenemos que identificar qué sesiones de entrenamiento van orientadas a la resistencia, qué sesiones de entrenamiento van dedicadas a la tensión, a la fuerza, y qué días, qué sesiones de entrenamiento van orientados a la velocidad. Y tiene que ser así. ¿Por qué? Porque si no, no se cumple el principio de síndrome general de adaptación. Si utilizamos la misma carga, el mismo estímulo durante varios días, no dejamos un periodo de descanso para que se cree la supercompensación en lo condicional. Y la priorización táctica, donde ya incluimos el modelo de juego. Y la mayor parte de las tareas van a ir orientadas hacia el modelo de juego. No quiere decir que el 100% de las tareas y el 100% de la semana va a estar propuesto mediante ese método. No, durante la semana va a haber tareas analíticas, va a haber tareas de microciclo estructurado y va a haber tareas condicionales también, pero tácticas, en base al modelo y a la idea de juego. Este método de la priorización táctica se queda un poco cojo, porque cualquier tarea integrada es muy difícil cuantificarla con un cronómetro, ¿vale? Y con un metro de distancias. Es muy difícil. Por lo tanto, paralelamente a la priorización táctica aparecen los GPS, que son los que nos validan el método de priorización táctica. Nos dicen si las tareas tácticas están bien orientadas en lo condicional. Por lo tanto, trabajar la priorización táctica sin GPS, sin un medio, sin una tecnología que te ayude a identificar si las tareas tienen el estímulo que tú quieres, es un método, digamos, incompleto. Es muy difícil trabajar en función a la priorización táctica y abordar los componentes condicionales sin tener una tecnología que te lo valide. Por lo tanto, en mi método, en el método que utilizamos y que compartimos, tanto el entrenador con el que yo me encuentro, Paulo Autori, era su nombre, brasileño, campeón del mundo de mundialito, licenciado en educación física, o sea, un hombre muy sabio y muy conocedor, no solamente de lo táctico, sino del trabajo condicional. Hablábamos de 3 enfoques, un enfoque analítico, un enfoque integrado y un enfoque de priorización táctica. Y los 3 son totalmente válidos para combinarlos. Por lo tanto, desde el punto de vista de metafórico, en un iceberg, si solo vemos la parte que sobresale del horizonte acuático,
nos vamos a dar cuenta de que solo estamos viendo una pequeña parte del todo. Por lo tanto, si solo atendemos a las ciencias del deporte individuales, a los métodos analíticos, el entrenamiento va a estar incompleto. Pero va a pasar lo mismo si solamente atendemos a las tendencias contextualizadas, que el método va a estar incompleto también. Por lo tanto, hay que acogerse a un entrenamiento completo con los dos métodos, el enfoque analítico y los métodos globalizados. Y ahora está ahí el arte de cada entrenador, de cada técnico, de arbitrar esa lucha, ¿no? El método globalizado te está pidiendo tiempo para él, el método analítico te está pidiendo tiempo para atender las fugas que hay en el método globalizado, por lo tanto el entrenador, el preparador físico, el técnico, tiene que atender a estas preguntas. ¿Dónde, cómo, con quién, cuánto, cuándo y por qué tengo que tender hacia lo analítico o tender hacia la predicción táctica o métodos globalizados? Y ahora vamos con los componentes del entrenamiento. Nos encontramos en esta pirámide de lo condicional, donde vamos a tener días, como hemos dicho, de propuesta condicional de resistencia, aeróbica, anaeróbica o combinaciones. Días de tendencia hacia la fuerza o la potencia y días de tendencia hacia la velocidad y la agilidad. Y pongo en verde también ahí la producción de fuerza, porque la producción de fuerza no deja de ser solamente fuerza, sino que también es velocidad. Por lo tanto, la combinamos, fuerza y velocidad. Y tareas también regenerativas o días regenerativos, días desde el punto de vista condicional para regenerar tejidos, donde podemos trabajar tareas rehabilitadoras o preventivas. Y el preparador físico va a tener que atender a todo esto desde el punto de vista cognitivo y psicológico también. Y daros cuenta la gran cantidad de posibilidades que tiene el preparador físico para trabajar. Lo pongo a modo de imágenes, se ilustra desde el punto de vista condicional, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista condicional preventivo, desde el punto de vista condicional propioceptivo, velocidad de reacción, trabajos defraccionados para la capacidad aeróbica, trabajos intermitentes para la potencia, trabajos coordinativos, trabajos de potencia tanto para ofensiva como defensiva, en acciones técnico-tácticas defensivas como ofensivas. Una serie de trabajos en los que todos tenemos que estar a gusto con lo que hacemos. Así nos encontramos ahora con una propuesta de crecimiento, ¿vale? Vamos a crear en ese trabajo condicional, vamos a trabajar una base de fundamentos del entrenamiento, como puede ser la movilidad, la estabilidad, la propiocepción, el control motor, la coordinación, para ir creciendo poco a poco en las capacidades de entrenamiento, capacidades o cualidades físicas, y sobre todo luego acercándonos hacia la especificidad de las habilidades específicas del deporte. Por lo tanto, una movilidad balística, por ejemplo, es un fundamento del entrenamiento. Un trabajo de pliometría es una capacidad de entrenamiento. Y un rondo es una habilidad de entrenamiento. Y una sesión de entrenamiento tiene que crecer de esta manera. Tenemos que crecer en ese sentido. Tenemos que pasar por estos tres estadios en un calentamiento, por ejemplo. Y esa es mi propuesta personal durante todas las sesiones de toda la semana, donde oriento qué tipo de movilidad tenemos que hacer para trabajar después la fuerza, qué tipo de movilidad tenemos que hacer para trabajar después la velocidad, qué tipo de activación tenemos que hacer para hacer luego un trabajo de finalización a portería o un trabajo de rondo. Podrían ser diferentes la activación. Por eso las habilidades técnicas yo las rijo como el centro de un todo. ¿Vale? El centro de un todo donde esas habilidades van a depender de las cuatro cualidades físicas por excelencia, ¿vale? La fuerza, la resistencia, la velocidad y las capacidades perceptivo-motrices. ¿Vale? Iván, perdón la sí. interrupción. Por favor, hay una persona que intervino la pantalla. ¿Podrías dejar de compartir y volver a compartir para que desaparezcan?
Sí, perfecto. Por favor, quien lo ha hecho, por favor, absténgase de no intervenir la pantalla. Dale de nuevo, por favor. Ahí está. Genial. Perfecto. Hablábamos de que en una pirámide, una base, y no solamente en el alto rendimiento, y podíamos orientarlo incluso más a las categorías de base, deberíamos atender estos 4 elementos. ¿Vale? Desde el punto de vista de la cuantificación de la carga, yo esos 4 elementos identifico qué datos y qué parámetros son los más importantes para identificar una sesión de resistencia, por ejemplo. Para identificar una sesión de resistencia donde la capacidad aeróbica, la potencia aeróbica y los sprints repetidos son los ingredientes habituales, el GPS me va a dar muchos datos, pero yo identifico y utilizo los parámetros de distancia total y metros minutos como identificadores de que el estímulo ha sido de resistencia. En la fuerza, sin cambio, utilizo los parámetros de aceleraciones, deceleraciones e impactos. Para mí esos parámetros son la referencia para que a mí, analizando la sesión de entrenamiento, me indique que la sesión ha tenido el estímulo de fuerza que yo he requerido. En la velocidad identifico 2 parámetros, los esfuerzos de más de 19 km por hora y los esfuerzos de más de 25. Velocidad máxima y velocidad a sprint. De ahí vamos creciendo, vamos haciendo crecer la pirámide, ¿vale? ¿Qué nos vamos a encontrar en un segundo estadio de la formación, ¿vale? Las habilidades técnico-tácticas dentro del puesto y los roles específicos, ¿vale? Y ahí podemos trabajar por bloques, podemos trabajar por posiciones, por pares, por líneas o por sectores. Por lo tanto, ya estamos relacionando desde lo individual, el primer estadio que era individual de cada jugador, estamos relacionando algún aspecto táctico relacionado con al menos otro compañero más. Y estamos hablando de una dimensión técnica. La dimensión estratégica. Y hablaríamos ya de sus principios defensivos y sus principios ofensivos. Aquellos comportamientos que no son globales, ¿vale?, sino parciales de algunos momentos del partido, donde el equipo, la plantilla, se coordina para trabajar conjuntamente. Pasaríamos a una dimensión táctica, ¿vale? Donde la dimensión táctica ya vamos a hablar de los 4 momentos del juego. Vamos a hablar de transiciones, vamos a hablar de defensa y vamos a hablar de ataque. Y cada momento del juego, el modelo de juego establecido por el entrenador, tiene unas características distintas, ¿vale? Y, por ejemplo, en el ataque, pues vamos a pedir que la posesión siempre sea orientada, que el equipo esté en amplitud, que ciertos jugadores tengan movilidad y cambios de posición. Ganar profundidad cuando el modelo de juego lo considera. Que haya comunicación, que haya equilibrio entre líneas, que haya velocidad y precisión en la circulación. Son diferentes parámetros y características de cada momento del juego. Y como último, como la cúspide de esa pirámide, van a estar los grandes principios tácticos. Es decir, nuestra priorización táctica se tiene que regir por los grandes principios y los grandes objetivos y contenidos que el equipo va a tener. Y si veis la pirámide, desde el punto con el corte sagital en la parte inferior izquierda, veis que la dimensión cognitiva sí, esos grandes principios tácticos están arriba del todo, están en la cúspide de la pirámide, pero atraviesan toda la pirámide hasta abajo. Por tanto, ¿qué quiere decir eso? Que nuestros contenidos de fuerza, de velocidad, de resistencia, tienen que estar relacionados con el modelo de juego. O sea, no podemos pedir a nuestros jugadores que corran mucho, que tengan mucha capacidad aeróbica, cuando, por ejemplo, nuestro modelo de juego es juego directo. O al revés. No podemos pedir a nuestros jugadores que sean muy veloces y que cuando nuestro modelo de juego es estar replegados en bloque bajo. Digamos que hay que entender un poco nuestra propuesta de juego para así potenciar unas cualidades físicas que favorezcan ese modelo de juego. Así nos encontramos con 4 apartados importantes, ¿vale? A la hora de abarcar el entrenamiento. Por un lado, la orientación condicional. Como hemos dicho, tenemos que atender estas 3 cualidades físicas por excelencia dentro de nuestro deporte.
tenemos que atenderlas dentro de las 4 fases del juego. Tenemos que tener en cuenta los factores del entrenamiento. Tenemos que saber utilizar esos factores de entrenamiento. ¿A qué intensidad? ¿Qué duración tiene que tener el estímulo? ¿Qué frecuencia y qué densidad y qué complejidad tienen que tener las tareas de entrenamiento? A la vez, las 4 fases de juego tienen que estar relacionadas con los momentos de la semana de tensión, duración y velocidad. Es decir, yo en mi modelo de juego, siempre que o intento que los contenidos defensivos vayan a la par que los trabajos condicionales de fuerza y que los contenidos ofensivos vayan relacionados con la cualidad de la velocidad. Por lo tanto, tenemos que relacionar bien las 4 fases del juego con las 3 cualidades físicas por excelencia que vamos a estimular durante la semana. Tenemos que dominar bien los principios pedagógicos y la ley de adaptación y del umbral que hemos explicado antes. Tenemos que tener tiempo para hacer trabajos específicos, darle la posibilidad al entrenador de poder trabajar con los delanteros, con los medios o con los defensas. Tenemos que también aplicar trabajos complementarios, trabajos preventivos, atender a las fugas del trabajo integrado, globalizado que hemos dicho antes. Va a tener fugas condicionales. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para poder incluir trabajos analíticos dentro de la semana que mejoren, que abarquen y que creen adaptaciones en el jugador que lo necesita, pero también que no comprometa al jugador en llegar fatigado a la siguiente competencia. Por lo tanto, tenemos que dominar bien todos los parámetros de los factores del entrenamiento. Dentro del modelo de juego tenemos que saber qué grandes principios vamos a utilizar, cuáles son los subprincipios y los subprincipios de nuestro modelo de juego. ¿Cómo vamos a relacionar la fuerza con los aspectos defensivos? ¿Cómo vamos a relacionar la velocidad con los aspectos y contenidos ofensivos? ¿Cómo vamos a relacionar las transiciones del juego con la resistencia, con el día de duración? Y sobre todo, apoyarnos mucho en todos los datos de la cuantificación de la carga que así nos aportan los GPS. Por lo tanto, un preparador físico para mí es la persona más completa del staff. Y tiene que tener conocimiento de la preparación física y tiene que tener conocimiento del juego y tiene que tener seguramente conocimiento y formación como entrenador de fútbol. El futuro va encaminado a eso. Si no nos formamos en todo esto, nos quedamos atrás, nos quedamos caducos. Esto sería un resultado, un ejemplo de cómo se distribuye la carga semanal. ¿Vale? Como he dicho antes, yo para los parámetros para que me identifican bien la carga de fuerza son las aceleraciones, deceleraciones y el número de impactos. Y están ahí, las barras azules. ¿Vale? Los trabajos de velocidad, las sesiones de duración de velocidad, los parámetros que más me identifican a mí que una sesión ha tenido el estímulo que yo he querido en relación a la duración, a la resistencia, es la distancia total y los metros por minuto. Las sesiones de velocidad me lo identifico por las dos franjas de velocidad que desde el punto de vista bibliográfico nos marcan cuáles son la máxima velocidad y los sprints de alta intensidad. Y sobre todo en competición, ¿vale? Tenemos en cuenta desde el punto de vista objetivo el rendimiento condicional, pero va a contar mucho más la presencia de aquellos factores subjetivos, el rendimiento táctico. Un jugador puede jugar muy bien sin correr mucho. Un jugador te puede marcar la diferencia con 3 goles sin haber hecho un gran estímulo de aceleraciones. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta mucho lo subjetivo en la competición, no solamente fijarnos en lo objetivo. Y hay 2 parámetros que son fundamentales que dan cuerpo a todos estos parámetros objetivos, que es el training load, aquella combinación de datos del GPS donde te va a dar una cuantificación general de la fatiga o de la carga del estímulo, y la valoración subjetiva, el RPE del jugador. ¿Vale? Cada entrenamiento, yo les digo a los jugadores que me valoren el entrenamiento de 0 a 10 en la escala de Borg, y ellos me hacen una valoración subjetiva de cuál ha sido su sensación de cansancio, su sensación de fatiga.
muchas veces nos va a dar una respuesta o nos va a dar respuesta a nuestras preguntas más la valoración subjetiva que el objetivo, ¿vale? Que los datos por sí solos. Por lo tanto, hay que tenerlo muy en cuenta también. Desde el punto de vista de la fuerza, vamos a ir cualidad por cualidad ahora, dando mi propuesta personal, ¿vale? Desde el punto de vista biográfico, hay muchas publicaciones de mucha clasificación de fuerza. Yo lo clasifico de esta manera no solamente porque me lo facilito para mí mismo, sino porque llego allí, trabajo con un entrenador nuevo, otro idioma, otra cultura, otras experiencias. Intento facilitar la terminología para intentar hablar en el mismo idioma futbolístico y de entrenamiento. Fuerza preventiva, core, propiocepción, trabajos excéntricos, trabajos isométricos. Fuerza general, tonificación, lo que ahora llaman fuerza funcional. ¿Vale? Va cambiando el nombre, pero al final los contenidos son los mismos, ¿vale? Desde ese punto de vista de la fuerza general, tonificación o funcional, como queramos llamarlo, yo trabajo en base a 3 tipos de ejercicios. Ejercicio lo clasifico en 3, ejercicios unilaterales, ejercicios bilaterales o ejercicios multiarticulares. La fuerza explosiva o fuerza velocidad, yo la clasifico en 2 y lo facilito así al entrenador. Fuerza explosiva en el vector vertical o en el vector horizontal. Los dos tienen aplicación de velocidad, pero con distintas características musculares. Y las tareas técnicas y tácticas se las divido, es decir, tareas técnicas con transferencia hacia la fuerza, donde le hablo de que tiene que haber aceleraciones, deceleraciones, saltos, aterrizajes, cambios de dirección, cargas con el compañero, y tareas tácticas integradas orientadas hacia la fuerza, finalizaciones, ataque-defensa y espacios reducidos con características de fuerza, ¿vale? Y así lo facilito al cuerpo técnico brasileño y así hablamos del mismo idioma, incluso me sirve para yo tener simplificadas las ideas en mi cabeza. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con tareas de fuerza de todo tipo. Tonificación, vector vertical con trabajos de squat, acciones defensivas de ataque-defensa, donde hay transiciones, un jugador realiza una acción en su posición, una acción ofensiva y rápidamente tiene que realizar una acción defensiva, como un tackle, por ejemplo. Arrastres, trabajos en inclinaciones, saltos con ejercicios técnicos, trabajos excéntricos de posteriores, trabajos de propioceptivos, trabajos de pliometría, trabajos con elásticos o con poleas. Bueno, toda esa vertiente y todas esas posibilidades te da la fuerza. La resistencia, igual, para facilitar un poco la terminología y todo, la identificamos en 3, muy fácil. Trabajos de capacidad aeróbica, trabajos de potencia aeróbica y resistencia mixta, que va a tocar los 2 umbrales. Tenemos que tener en cuenta los elementos del tamaño de los espacios, el número de jugadores, el tiempo de pausa, el tiempo de ejecución y las reglas que vamos a introducir. Ahí me baso mucho en esta tabla de David Casamichana, ¿vale? Él hace un estudio, tiene muchas publicaciones, buen amigo mío, que identifica bien, para trabajar la resistencia mixta, la potencia aeróbica o que un espacio reducido se convierta en trabajos de fuerza, identifica cómo tiene que ser el espacio en tamaño, qué número de repeticiones, qué duración y qué tiempo de recuperación hay que establecer en cada uno de los espacios reducidos. Por lo tanto, podemos tener una tendencia analítica mediante trabajos fraccionados o intermitentes, una tendencia integrada mediante rondos o sesiones o espacios reducidos, y podemos tener una identificación también de si el trabajo va a ser en espacios pequeños, medios o grandes, con pocos jugadores, con jugadores medios o con muchos jugadores. Y por lo tanto tendremos tareas de resistencia desde el punto de vista técnico individual con habilidades individuales, trabajos fraccionados, trabajos de Farlek, trabajos de técnica de carrera, trabajos intermitentes, trabajos integrados, trabajos de figuras técnicas o circuitos técnicos. Una serie de recursos que te da para trabajar la resistencia y tendrás que elegir qué tipo de tarea en función del día de la semana, cómo han venido las competencias, lo que necesiten y demanden tus jugadores, el momento de la temporada,
etcétera, etcétera. La velocidad. Identificamos 3 tipos de velocidad. Velocidad máxima, por encima de 25 km/h, velocidad acelerativa, de 19 a 25, y velocidad de reacción, que pueden ser de estímulo, auditiva o visual. En otro momento me preguntaron, dice, ¿y la velocidad gestual no la tienes identificada como una posibilidad? Digo, para mí, yo la velocidad gestual la incluyo en la coordinación. Coordinación técnica específica, ¿vale? Porque la velocidad gestual va a estar relacionada con el móvil, con el balón. Por lo tanto, estamos con una acción motriz técnica. Yo relaciono la velocidad gestual con la parte perceptivo-motriz, no con la velocidad. Por lo tanto, la velocidad máxima, pues lo podemos realizar mediante tareas técnicas, donde en ese ejemplo salen 4 jugadores, hacen acciones combinadas, uno llega para hacer un centro lateral y los otros 3 ocupan el área para finalizar. Lo establecemos con una distancia determinada, la que nosotros queremos, y con un tiempo determinado, la velocidad que nosotros determinamos, ¿vale? Por lo tanto, marcamos distancia, marcamos velocidad, y que la acción técnica no perjudique lo condicional que queremos buscar, ¿vale? Y con acciones de juego, pues igual con unas dimensiones y un número de jugadores determinado, basándonos en las tablas de David Casamichano. La velocidad generativa, igual, pues no nos vamos a más de 25 metros, por ejemplo. Puede haber acciones coordinativas, por ejemplo, en esa foto que pongo era una acción coordinativa en aros, una pliometría de bajo impacto, luego con una acción de cabeceo, ¿vale? Y espacios reducidos o juegos condicionados donde las distancias, el número de jugadores, el tiempo y demás nos dé unos parámetros de trabajo de que casi el mayor porcentaje de las velocidades no van a superar los 19 km/h. Y la velocidad de reacción, ¿vale? Velocidad de reacción simple, hemos dicho con estímulos visuales o auditivos, simple o con algún material para realizar algún tipo de acción coordinativa o de agilidad. Tareas de velocidad, pues como puede ser la coordinación, una coordinación entre escaleras, no deja de ser una velocidad intra e intermuscular, mecánica. Transferencias desde lo pliométrico hacia una coordinación, velocidad simple, coordinaciones, juegos lúdicos de velocidad, velocidad de reacción utilizando números, utilizando colores. Bueno, la velocidad tiene bastantes recursos de ejecución. Y las capacidades perceptivo-motrices. Para mí, la base de todo movimiento biomecánico. Digamos que sin capacidades perceptivo-motrices, nuestro deporte va a ser difícil de ejecutarlo, ¿vale? Tú puedes poner a un maratoniano a jugar un partido de fútbol y te va a correr menos que un futbolista. Vas a poner a un velocista a jugar un partido de fútbol y te va a correr menos que un velocista. Por lo tanto, nuestro deporte es tan complejo, tan mixto, que las capacidades perceptivo-motrices son la madre, el soporte, la base de todo lo demás. Con este gráfico he querido haceros ver un poco que la toma de decisión de nuestro deporte es algo muy importante, por eso lo he puesto con mayúsculas y visualmente es lo que más se ve, ¿vale? Donde rige todo movimiento, toda acción motriz, toda coordinación técnica que realicemos. En los vértices tenemos las 3 cualidades físicas por excelencia que están relacionadas entre ellas. Yo relaciono la resistencia y la velocidad en función al espacio, la especialidad. La velocidad y la fuerza la relaciono con la temporalidad y la fuerza con la resistencia la relaciono con la corporalidad. El ritmo, el equilibrio, la lateralidad son parte fundamental de cada toma de decisión, de cada momento de incertidumbre que nuestro deporte nos da, y todo basado en los tres escalones de crecimiento, tanto en la formación global de un deportista como en la construcción de una sesión de entrenamiento, un calentamiento, que hablábamos de que empezábamos con fundamentos del entrenamiento, capacidades y luego habilidades específicas. Todo esto va a estar muy relacionado, muy influido por nuestro deporte y las características que tiene nuestro deporte. Y es que estamos totalmente relacionados y
y conviviendo con situaciones técnicas respecto al móvil, en un tiempo determinado, en un espacio determinado y sobre todo con 10 compañeros y 11 adversarios. De ahí la complejidad, la gran complejidad de nuestro deporte. Bien, si hablamos de la priorización táctica, sabemos que la priorización táctica tiene 6 niveles estructurales. La estructura cognitiva, la estructura creativo-expresiva, la estructura emotivo-volitiva, la estructura socioafectiva, la estructura condicional y la estructura coordinativa. Esas 6 estructuras están diferenciadas. Cuando aparece un problema en un juego, en nuestro deporte, una de ellas va a ser preferencial para solucionar ese problema. Y las otras 5 van a estar apoyando, ¿vale?, para poder solucionar ese problema. Por lo tanto, por ejemplo, en una situación de un duelo 1 contra 1, ¿vale?, ofensivo, vas conduciendo con el balón y te encuentras a un rival de 1 contra 1. La estructura más importante para ese duelo 1 contra 1 va a ser la estructura creativa expresiva. Es decir, tú con tu creatividad técnica vas a poder superar al rival. Las otras 6 van a estar apoyando a esa estructura que encabeza la toma de solución. Por lo tanto, se acepta la exigencia de cada uno de los niveles estructurales con el objetivo de complementarlos en nuestra propuesta de entrenamiento. O sea, nuestra propuesta de entrenamiento va a ser global, vamos a tener en cuenta los seis parámetros, las 6 estructuras de entrenamiento, ¿vale? Buscaremos una optimización de cada uno de ellos para lograr mejorar el rendimiento del futbolista mediante un trabajo integral. Es decir, la priorización táctica lo que habla es que en todas las tareas van a estar los 6 componentes, las 6 estructuras, con el mismo mecanismo, dando soluciones, ¿vale? No por hecho vamos a acogernos a la priorización táctica como el modelo ideal de entrenamiento, porque yo lo justifico de esta manera. Justifico el método analítico condicional como complemento para utilizarlo como estímulo de alguna de las capacidades físicas antes de la parte principal táctica de la sesión o como elemento de desarrollo de alguna capacidad física en la parte final del entrenamiento. Es decir, en ningún momento el método analítico va a comprometer la realización de las tareas tácticas de la sesión con mayor o menor eficacia. Es decir, vamos a respetar que el jugador no esté fatigado en la parte central de la sesión de entrenamiento, en las tareas técnico-tácticas, como si necesito desarrollar una capacidad de la resistencia, lo voy a hacer al final del entrenamiento. Si necesito desarrollar de manera analítica alguna manifestación de la fuerza, lo voy a hacer como estímulo antes de las tareas técnico-tácticas, pero no voy a utilizar gran tiempo, grandes repeticiones para desarrollar esa cualidad, porque el jugador llegaría fatigado a lo técnico-táctico. Y en nuestro método, ¿vale?, prevalecemos lo técnico-táctico. Y lo condicional va a tocar pequeñas fugas, va a intentar ajustar pequeños desajustes y va a intentar estimular de alguna manera al individuo de manera analítica para que llegue lo mejor posible a las tareas técnico-tácticas, pero sin comprometer su estado físico en las tareas técnico-tácticas. Y así me he adelantado un poco y digo, ¿cómo lo vamos a llegar a la práctica? Si lo hacemos antes de las tareas técnico-tácticas, lo podemos hacer dentro de las tareas técnico-tácticas o lo podemos hacer después de las tareas técnico-tácticas. Si lo hacemos antes, lo vamos a estipular como un estímulo, no tareas de desarrollo, sino pequeñas tareas de estímulo de una cualidad física antes de las tareas técnico-tácticas. Dentro del apartado del contenido técnico-táctico de la sesión va a ser como elementos integrados dentro de la sesión, es decir, determinar la distancia, determinar el tiempo, determinar la pausa, utilizar los factores de la teoría del entrenamiento para poder orientar la tarea hacia una de las cualidades físicas. Y si lo hacemos después, sí que va a ser una tarea analítica de desarrollo. Tareas analíticas de estímulo, pues en un calentamiento puede haber un trabajo fraccionado para estimular la capacidad aeróbica. Puede haber una parte final de un calentamiento con acciones de velocidad como estímulo para luego trabajar la velocidad de manera integrada. O trabajar la fuerza en el vector vertical con un método de contrastes. Dentro de la introducción táctica, pues podemos utilizar tareas técnicas, tareas de fuerza con circuitos o espacios reducidos,
y tareas de resistencia mediante tiempos, por ejemplo, alguna naveta técnica, ejercicios técnicos donde el jugador tenga que recorrer grandes distancias y a un tiempo determinado, o pequeñas posesiones rondos que nos introduzcan la parte táctica para los grandes contenidos tácticos. Si lo hacemos después, hay varias posibilidades. En la parte inferior, pues, un intermitente de 15-15, por ejemplo. El dibujo medio, igual, hemos visto antes el ejercicio, pues estimular al jugador desde el punto de vista condicional, pero dándole ese caramelo técnico-táctico de la finalización para que estén más motivados, ¿vale? Los 4 jugadores salen para hacer esa acción combinativa que termina en finalización y los 4 jugadores tienen que volver y retornar a su posición en un tiempo determinado a una velocidad determinada. Ya estamos haciendo un intermitente técnico con finalización. O, por ejemplo, un espacio reducido, un doble área complementario para aquellos jugadores que no han jugado el partido anterior o que no van a jugar el próximo partido, que van a estar fuera de la convocatoria. Pues podemos hacer un complemento integrado para ellos. Dentro de la semana, ¿vale? El complemento de potencia aeróbica, ¿vale? Lo vamos a determinar 2 momentos fundamentales. Es el día de partido, el cuadrante de la izquierda, ¿vale? El día de partido. Con los jugadores que no han jugado, evidentemente se han quedado fuera de la convocatoria, pues por la mañana haremos un entrenamiento. La orientación, potencia aeróbica. El lunes descansamos. El martes volvemos a entrenar todo el grupo, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ese día? Vamos a crear una secuencia de tareas de entrenamiento introductorias, aeróbicas, técnicas para todo el grupo y al final del entrenamiento, para el grupo, el mismo grupo que no fue convocado el partido anterior, más aquellos jugadores que jugaron menos de 45 minutos, vamos a crear también algún tipo de trabajo complementario, de potencia aeróbica también. En M-4, día de fuerza, todos los jugadores van a pasar por un recorrido de la sesión similar, pero podemos crear una serie de pautas o de trabajos complementarios de fuerza para aquellos jugadores que tienen menos minutos también. El día M-3 de resistencia, de duración, es el día más táctico, donde más se parece al juego de competición. Por lo tanto, todos los jugadores van a pasar por los mismos estímulos y al final de la sesión podemos tomar varias decisiones. Una, que los jugadores no convocados, que no han jugado el partido anterior o que han jugado menos de 45, puedan tener un estímulo de velocidad, por ejemplo. Y que los jugadores que hayan tenido bajos niveles de carga en el día anterior de fuerza, también se lo podamos complementar a modo de velocidad, de aceleraciones, en M-3. Avanzamos a M-2. Es un día muy táctico-estratégico, ¿vale? Es un día de baja carga, es un día de bajar carga y compensar, ¿vale? Por eso marco una interrogación. Ahí podemos utilizar el día para que todos los jugadores realicen la supercompensación, el descanso, la adaptación, lo regenerativo, o podemos identificar jugadores que necesitan por el recorrido de la semana o simplemente guiándonos en el día anterior, o porque ese jugador lleva sin jugar 2, 3 partidos y intuimos o hablamos con el jugador de que tampoco va a jugar el próximo partido, pues podremos realizar algún complemento de trabajo. 24 horas antes del partido, ¿vale? ¿Qué nos encontramos? Con una sesión de velocidad de reacción, una velocidad de una sesión de focus, ¿vale? ¿Qué podemos complementar en esta sesión? ¿Con qué jugadores podemos complementar alguna cualidad física? Solamente podemos complementar alguna cualidad física con los jugadores que sabemos al 100% que no van a jugar al día siguiente. Porque no podemos tirar una moneda al aire y jugar al azar, ¿vale? Tenemos que tener mucha comunicación con el entrenador. Incluso esa comunicación, esa información, la vamos a recibir durante la sesión de entrenamiento, ¿vale? Aquellos jugadores que se van a quedar fuera de la convocatoria, podemos hacer algún trabajo extra complementario al final de la sesión. Y así marcamos que el método analítico es importante casi no, todos los días de la semana, porque complementa y
y sobre todo atiende a las fugas de trabajo para que todos los jugadores tengan estímulos de carga similares a lo que se va a encontrar en el partido. Y así lo muestro en esta gráfica, ¿vale? Donde la carga es distinta para los titulares y los suplentes a lo largo de la semana. ¿Vale? La línea azul serían los jugadores que van a jugar el domingo el partido. La línea roja son los jugadores que no juegan el domingo. Por lo tanto, el día de partido, los jugadores de la línea azul, titulares, van a tener una carga muy alta. Los jugadores de la línea roja, aunque entrenan por la mañana, como lo hemos dicho, entrenan por la mañana, tienen una carga media. Por lo tanto, los primeros días de la semana, M-5, M-4, M-3, son los días que vamos a utilizar para complementar esa carga que no han tenido el día de partido. Se ve muy claro. ¿Cómo vamos a desarrollar los contenidos de la semana? Vamos a tener en cuenta varios factores a la hora de construir un microciclo. Esta propuesta está adaptada de Miguel Ángel Campos y Vázquez. Ellos proponen una serie de pasos en las que yo he adaptado e incluido alguno más. ¿Qué hacemos primero? Vamos a definir cuáles son las 3 fases, o 4 o 5 que tiene nuestro microciclo. ¿Qué sesiones van a ser introductorias? ¿Qué sesiones van a ser de adquisición? ¿Qué sesiones de recuperación? ¿Y qué sesiones de activación? El segundo paso va a ser determinar el perfil condicional de cada sesión. ¿Qué sesión va a ser de fuerza, de velocidad, de resistencia? Y sobre todo tenemos que tener en cuenta no repetir la misma orientación de esfuerzos en días consecutivos para que se pueda crear esa compensación, esa adaptación. Tercer punto, introducir en el microciclo al menos dos sesiones de alta carga condicional. Una tiene que ser de alta carga aeróbica, de alta intensidad, y otra tiene que ser con una gran exigencia neuromuscular, hacia la fuerza o hacia la velocidad, pero con gran exigencia neuro. Punto 4, seleccionar las tareas para cubrir los objetivos de la sesión. Sí, tenemos que tener en cuenta los aspectos condicionales, las herramientas técnicas que vamos a utilizar, los conceptos tácticos, la complejidad que vamos a manejar durante la semana. Integrar los objetivos condicionales con los técnico-tácticos en el modelo de juego. Es decir, tenemos que identificar bien cuáles son los grandes principios, los subprincipios y los subprincipios de nuestro modelo de juego. Utilizar los factores de teoría del entrenamiento para orientar el proceso. Es decir, tenemos que encontrar espacio para atender la individualidad condicional. Es decir, atender a las fugas, marcar trabajos complementarios, marcar rutinas preventivas, trabajos individuales. Elegir los indicadores de carga más efectivos para evaluar cada sesión. Ya lo he venido diciendo antes, ¿vale? Distancia total y metros por minuto para las sesiones de resistencia. Aceleraciones, deceleraciones y número de impactos para sesiones de fuerza, de tensión. Velocidad máxima, velocidad alta intensidad para sesiones de velocidad. No digo que los otros parámetros no me van a servir para que me ayuden a identificar el grado de fatiga o el grado de estímulo de una sesión u otra. Pero sí que hay factores más importantes en función de la orientación condicional que tenga la sesión. Y como último punto, tenemos que analizar, ¿vale?, la carga prevista y soportada finalmente para reprogramar. Es decir, qué es lo que he planificado y qué es lo que al final se ha ejecutado. Y tenemos que ir manejando ese equilibrio y acercándome cada vez más en lo programado y lo ejecutado. Nuestra semana va a estar organizada de esta manera. Si marcamos el recorrido de partido a partido, vamos a empezar la semana con un análisis propio, o vamos a terminar, digamos, la semana anterior analizando un análisis propio de lo que hemos hecho en competición y un análisis del rival, o sea, cómo el rival nos ha elevado la complejidad o no de nuestro modelo de juego. El lunes es un descanso pasivo. El martes vamos a trabajar las capacidades aeróbicas mediante una corrección de errores del partido anterior. El día de fuerza, los subprincipios defensivos. El día de resistencia, los grandes principios y transiciones. El día táctico, sus principios ofensivos. Y el día de focus, velocidad de reacción. Así establecemos tres etapas dentro de la semana. Introducción, compensación, adquisición y equilibrio, activación. Primer día, descanso, introducción aeróbica con esos complementos de potencia aeróbica para los que no jugaron. Día de fuerza,
guía de resistencia, optimización táctica y velocidad de reacción. Y ese es el RPE, la valoración subjetiva en la que los jugadores se van a mover. Un día M de -3 de duración de resistencia, los jugadores nos van a valorar la sesión entre 6 y 9 en el baremo. Un día de focus, de activación, de velocidad de reacción, a 24 horas del partido, los jugadores nos van a valorar la sesión entre una evaluación entre 3 y 6 puntos. El jugador que valore la sesión por más de 6 puntos, podremos determinar, mirando los datos objetivos del GPS, que para él la sesión ha sido de fatiga, ¿vale? Y puede comprometer su rendimiento o no en el partido que viene próximo a las 24 horas. Marcamos bien los espacios de juego, el tamaño de los espacios y el número de jugadores máximo o mínimo para poder enfocar la orientación condicional de cada uno de los días. Así tenemos sesiones aeróbicas con una introducción de tonificación, de fuerza funcional, ejercicios técnicos, incluso algún trabajo de introductorio fraccionado de carrera continua, con espacios medios e incluso posibles elementos tácticos de evoluciones ofensivas o defensivas. ¿Qué buscamos ahí? Como hemos dicho antes, un complemento para aquellos jugadores que jugaron menos de 45 minutos. En MD-4, el día de fuerza, podríamos empezar con una parte introductoria con movilidad, coordinativa, pequeños empujes y tracciones para estimular bien aquellos elementos de carga que vamos a realizar después. El apartado físico-técnico va a ir orientado siempre con rondos y con trabajos de estímulo neuro, como pueden ser trabajos con elásticos, el cinturón ruso, trabajos propioceptivos. La parte técnico-táctica van a ser rondos con algo de complejidad y espacios reducidos para trabajar la fuerza. Para eso nos apoyamos, como hemos dicho antes, en las publicaciones de David Casamichana, en espacios y en tiempos y en número de jugadores. Y el complemento, para aquellos jugadores que han jugado menos de 45 minutos, pues pueden ser un trabajo analítico de aceleraciones o trabajos de ida y vuelta, de navetas de ida y vuelta. Cortos, hasta 15 metros, hasta 20, no más. MD-3, día de resistencia, ¿vale? Vamos a trabajar los grandes principios. Vamos a trabajar una introducción con trabajos de core y prevención, circuito de prevención, ejercicios técnicos de largo recorrido, que el jugador mantenga una dinámica de carrera dentro del ejercicio de duración, para así aproximarnos a lo que se va a encontrar después en los grandes espacios tácticos que vamos a utilizar. La parte introductoria físico-técnica, he puesto dos ejemplos, puede ser unas posesiones, unos rondos, donde elevemos el estímulo de la potencia aeróbica, o ejercicios de evoluciones o movimentaciones tácticas a modo de intermitente, donde el jugador va haciendo el dibujo del equipo, el sistema de juego, se va moviendo conjuntamente en unos tiempos determinados y en unas distancias determinadas. Complemento para este día, como hemos dicho antes, para aquellos jugadores que tengan a lo mejor alguna fuga que atender del día anterior o que tengan una seguidilla de partidos con pocos estímulos de carga, pues podemos introducir elementos complementarios de resistencia, porque estamos en día de resistencia, por lo tanto podemos complementar con algún trabajo de intermitentes lineales o intermitentes ida y vuelta. Igual, marcando el tiempo de ejecución, marcando la distancia, marcando velocidades. El día de velocidad táctica, lo denomino yo, ¿vale? Vamos a trabajar sus principios ofensivos. La activación va a ser una activación muy balística, una activación con elementos técnicos, y la parte técnico-táctica no va a ser con gran exigencia física, pero sí con alguna complejidad táctica. Vamos a buscar un complemento. ¿De qué manera? Pues lo mismo, jugadores que han jugado menos de 45 minutos el partido anterior, jugadores que llevan una tendencia de jugar pocos partidos, jugadores que han tenido valores muy bajos el día anterior. Pues buscamos un complemento de velocidad este día, un complemento de velocidad máxima o un complemento de velocidad acelerativa. 4 series de 40 metros, por ejemplo, en 5 segundos. Para otros jugadores, menos carga, menos distancia. Podemos ir valorando, en función de la temporada, en función de la seguidilla de partidos que llevemos, podemos ir valorando qué tipo de esfuerzo marcar para cada jugador. Sesión de focus.
La movimentación, la movilidad, la activación, movilidad balística, trabajos coordinativos, de agilidad, circuitos técnicos muy reactivos, muy cortos, muy reactivos, con mucha velocidad gestual, trabajos analíticos de velocidad de aceleración, de velocidad de reacción, perdón, velocidad de aceleración no, en distancias no más de 10, 12 metros, con estímulos de complejidad. La parte táctica, algún ejercicio de finalización donde no comprometa en fatiga al jugador para el partido anterior, y algún estímulo de espacio medio, fútbol condicionado a espacio medio, donde orientemos de alguna manera los mecanismos de juego que vamos a utilizar en el partido siguiente. Complemento analítico o integrado, físico integrado para los jugadores, por ejemplo, algún espacio reducido en la parte final de la sesión, o algún trabajo de finalización, ¿vale? Para aquellos jugadores que no vayan a jugar el partido siguiente, ¿vale? Que sepamos, que identifiquemos y que en la comunicación con el cuerpo técnico durante la sesión sepamos que aquellos jugadores no van a participar en el partido siguiente. Así los complementos semanales quedan de esta manera. Ese sería el resumen de donde hemos marcado los complementos condicionales, que algunas veces son analíticos y otras veces son integrados o globalizados. Como veis, en todos los días puede tener cabida un elemento analítico condicional o condicional integrado. Por lo tanto, tenemos que depender sobre todo de los espacios, del tiempo de ejecución, de la pausa, de las reglas, la distancia total, la aceleración, la distancia entre intensidad y sprint, el RPE, pero sin desatender los comportamientos tácticos, individuales y colectivos. Es decir, tenemos que tener muy claro como preparador físico cómo ataca el equipo, cómo defiende, cómo se comporta sin balón y cómo se comporta cuando lo recupera. Así la sesión de entrenamiento va a tomar un camino desde lo individual a lo colectivo. Y en este caso le facilité mucho al cuerpo técnico nuevo, al brasileño, el cómo clasificar las tareas de entrenamiento dentro de una sesión. Yo las clasifico con términos muy facilitadores de entendimiento. Movilidad, activación, trabajos analíticos condicionales, herramientas técnicas, ejercicios de introducción táctica y fútbol condicionado. Muy sencillo de entender. Y cada uno de los ejercicios va a ser distinto, cada una de esas categorías va a ser distinta en función de si la sesión es de resistencia, si la sesión es de fuerza, si es de velocidad o si es de velocidad de reacción, por ejemplo. Los trabajos o la sesión en estas 6 categorías no quiere decir que todas las sesiones tienen que tener las 6 categorías, ni que todas las sesiones tienen que respetar ese orden. Hay sesiones que desde la movilidad podemos pasar a trabajos analíticos, hay sesiones que desde los apartados de activación podemos pasar a trabajos técnicos, hay sesiones que desde los trabajos analíticos, los podemos hacer al final de la sesión. Por lo tanto, son 6 categorías que en la mayoría de las sesiones van ordenadas de esa manera, pero que en muchas otras pueden alterarse o incluso saltarse alguna sesión. Pero bueno. La movilidad, la activación, los trabajos analíticos, las herramientas técnicas, la introducción táctica, el fútbol condicionado, todas las tareas de entrenamiento que os podáis imaginar o diseñar podrían estar clasificadas en cualquiera de una de esas 6. Y lo que hemos dicho antes, desde la movilidad podemos pasar a la parte analítica, desde la parte de activación podemos pasar a ejercicios técnicos, incluso la parte analítica puede ir al final de la sesión. Para diseñar todas las tareas de entrenamiento tenemos que tener en cuenta, desde el punto de vista global, tenemos que tener en cuenta que pueden ser analíticas, técnicas o tácticas. Para ello tenemos que tener en cuenta sobre todo el objetivo que queremos conseguir, utilizando de buena manera los parámetros del entrenamiento, del espacio, el número de jugadores, el material, las reglas, la duración o el desarrollo de la tarea, y teniendo en cuenta sobre todo la orientación condicional, si estamos en una sesión de duración, de tensión o velocidad,
si estamos trabajando alguna transición defensiva o estamos trabajando contenidos de ataque o defensa, y sobre todo tener en cuenta y conocimiento del modelo de juego. Así podemos atender desde este punto de vista, desde el punto de vista condicional, todas y cada una de las categorías y propuestas que pueda haber desde el punto de vista de juego. Muchas gracias. Espero sobre todo lo que he dicho al principio, que os haya aportado alguna solución, alguna idea, pero sobre todo que os haya aportado dudas, ¿vale? Porque al final de las dudas nace el crecimiento personal y profesional y nada más. Ya veis que todos estos días estamos colaborando en todo este tipo de formaciones sin ánimo de lucro. Para mí es un orgullo, de verdad, que desde el otro lado del océano se hayan puesto en contacto, y doy las gracias al grupo equipo por contactar conmigo. Ahí, bueno, os relato un poco un máster en el que he participado, la preparación física en la élite. He participado en varias entrevistas en el Marca y en el AS, las grandes empresas deportivas de aquí de España, en Gol Televisión. Os ilustro ahí con los 5 títulos que he ganado tanto con el Atlético de Madrid como con el Ludogorets. La serie de libros publicados que tengo en la editorial Inde. Mis 2 redes sociales más profesionales, me podéis seguir, podemos seguir en contacto. Son muchos los compañeros que han contactado conmigo y estamos haciendo grandes amistades y grandes relaciones profesionales. Y sobre todo dar las gracias a mi mujer, Matilde, a mi hija Adriana, que son los 2 pilares de mi vida y con los que paso penas y glorias junto a ellas. Así que muchas gracias. Pasamos a la ronda de preguntas si queréis. Bueno, Iván, primero agradecerte muchísimo, la verdad. Si vos vieras todas las anotaciones que tengo acá, para poder preguntar, y no soy preparador físico, me imagino los preparadores físicos que están presentes deben tener el doble o el triple de las que he dicho yo. La verdad que tu presentación ha sido excelente. Y bueno, yo puedo iniciar, si te parece, con una pregunta, más que nada pensando en la cuestión de la complejidad, no solamente la complejidad del juego en sí misma, sino la complejidad que implica tu trabajo en esta nueva etapa donde estás desarrollándote en el fútbol de Bulgaria. Planteaste al principio de la presentación algo tremendamente difícil, que es cómo compatibilizar edades, nacionalidades, distintos idiomas. Un entrenador al que no conocías y conociste casi ahí sobre la marcha cuando tenés que empezar a trabajar. Si eso no es complejidad, decime Sí. complejidad, ¿no? Entonces, bueno, la primera cuestión es esta. ¿Cómo te las arreglaste? Esa cuestión para resolver rápidamente, porque vos llegás a un lugar, te encontrás con todo eso, con toda esa ensalada, y tenés que empezar a trabajar. Si bien vos explicaste que tuviste una serie de reuniones, pero bueno, esas reuniones hay que resolverlas, digamos, ahí es un intercambio y hay que ponerse de acuerdo y hay que alinearse a la forma de trabajar del entrenador y el entrenador la tuya. Eso, si bien vos lo describiste, me gustaría que pudieras ampliar un poquito, porque supongo yo, estoy seguro que eso no es para nada fácil. Y para rizar el rizo, hay falta de información, ¿vale? Segundo entrenador y analista brasileños, un analista de rendimiento, ayudante mío, escocés, un doctor rumano, el fisioterapeuta readaptador portugués, y luego ya los demás del staff búlgaros, ¿no? O sea que hay más complejidad todavía de la que no consta ahí. Una sesión de las Naciones Lo que Unidas. tú dices, ¿no? Una serie de reuniones, o sea, al final con tiempo. La complejidad se soluciona con tiempo, pasando tiempo, no solamente compartiendo tiempo en las instalaciones deportivas, en la ciudad deportiva, sino en comidas, en cenas. En la primera etapa todos estábamos sin mujeres allí, por lo tanto necesitábamos compañía y nos juntábamos para comer, para cenar, para pasar la tarde. Luego ya llegaron sus mujeres y ya fue ya más difícil, digamos. Mi mujer iba y venía, no estaba allí siempre. Pero sobre todo con tiempo, comunicación, tiempo y sobre todo teniendo la mente abierta.
¿vale? Es decir, ser un gran receptor de ideas, de aprendizajes y de experiencia que esas personas las tenían. Entonces, estar abierto para recibir cualquier tipo de información y cualquier tipo de competencia, recibirla con buen agrado, es decir, con tus puertas abiertas para adaptarte a ello. Y ellos también, o sea, fue algo recíproco, ¿eh? Fue algo recíproco. Bien. Bien, bueno, voy a empezar a distribuir la palabra porque ya había algunas preguntas que me iban pasando mientras vos ibas pasando tu presentación, que por cierto tiene tanta información que, bueno, supongo yo que casi seguro hay muchas preguntas para hacer. Adrián Pinasco, ¿estás atento para que te pase la posibilidad de preguntar o la traslado yo? No, no, ya páselas como quiera usted, como usted prefiera. Hacela, Adrián. Ok, bueno, yo quería primero, muchísimas gracias. La verdad que fue muy interesante. Yo vivo en Estados Unidos, trabajo en la Universidad de Carolina del Sur y en un equipo de fútbol profesional. Quería preguntarle sobre la parte de neurociencia y del subconsciente. ¿Qué trabajos hacen allá? Yo trabajo mucho acá. Una de las cosas que hago es trabajar con el subconsciente y para mejorar el rendimiento. Quería saber si ustedes hacen algún trabajo para trabajar con el subconsciente para complementar el trabajo físico. Mira, si te digo la verdad, es un campo que no he desarrollado mucho, ¿vale? Es un campo en el que en estos 2 años te da la diferente cultura, las diferentes lenguas, las diferentes religiones que te puede haber en un mismo equipo, son elementos de complejidad y te limitan crecer en ese camino. Pero sí, sobre todo, marcamos pautas de simpleza. Dentro de la neurociencia ya sabes que hay muchas líneas de trabajo, que puede haber una complejidad muy elevada para crear sobre todo automatismos cognitivos. Trabajamos desde lo simple de intentar buscar soluciones a tareas cognitivas muy simples, como pueden ser alguna suma, alguna combinación de números, colores, gestos, pero ya te digo que no hemos desarrollado mucho por la diversidad de este equipo. Ya te digo que había 12 nacionalidades, había 6 nacionalidades brasileñas, 6 nacionalidades africanas, entonces muy distintos niveles académicos o formativos, y ha sido una de las dificultades, de las varias dificultades que nos hemos encontrado. Bueno, yo sobre todo me refiero a la toma de decisiones con el subconsciente, que en el fútbol al hacer, los jugadores no están totalmente, en el momento que toman la decisión no se dan cuenta de lo que están haciendo y después son conscientes. Yo me refiero a eso más que nada, a la toma de decisiones. La toma de decisión lo hacemos casi siempre, o yo en mi manera de verlo, lo hago casi siempre en figuras técnicas o circuitos técnicos, donde el jugador, digamos que cuando recibe el balón, tiene que tomar una decisión, una acción técnica en función de qué jugador es el que lo va a recibir. Si el jugador que va a recibir, el tercer jugador, se aproxima, tiene que tener una toma de decisión. Si el tercer jugador se aleja, tiene que tener otra. O sea, puede haber varias tomas de decisiones, varias opciones, en función siempre del siguiente receptor del balón. Okay. ¿Puede dar alguna idea? No, muchas gracias, le agradezco. Gracias, Adrián. Gracias, Iván. Mira, Iván, en relación a esta pregunta que acaba de hacer Adrián, a mí se me ocurría también una cuestión que tiene que ver con lo emocional, y vino a cuento de esto de mencionar el inconsciente. Lo complejo, no sé si tienen algún terapeuta trabajando con ustedes, algún psicólogo, porque en esta mezcla de nacionalidades, de idiomas, de religiones, debe ser bastante complejo para un terapeuta trabajar allí, y la cuestión emocional es muy relevante en un plantel de fútbol profesional, ¿no? En caso de que lo tenga, bueno, te quería preguntar cómo trabaja, y en caso de que no lo tuvieran, que generalmente son los profes o los asistentes los que más cercanos están con los jugadores y pueden dialogar un poco más, si te toca o le toca a algún ayudante tuyo cumplir ese rol. Sí, al final el rol del psicólogo, en todos los integrantes del cuerpo técnico tienen que tocar ese papel, ¿no? De vez en cuando, todas las personas lo hacemos en cualquier contexto, ¿no? Nosotros teníamos 2 psicólogas, dos mujeres en Bulgaria, ¿vale? Cuando
hacían rutinas o digamos hacían terapias rutinarias durante la semana con ciertos jugadores, y luego sobre todo lo que hacían era intentar interceder cuando se creaba alguna problemática de jugadores. Dos jugadores que discuten en un entrenamiento, las psicólogas tenían sus propias terapias y sus propias estrategias y herramientas para retomar eso. Cuando un jugador, por motivos deportivos, empieza a no jugar con continuidad y ves que su rendimiento es bajo, también las psicólogas intervienen en eso. Y sobre todo también intervenían las psicólogas en la faceta de intervención familiar, del entorno social del jugador. No solamente del jugador como profesional, como jugador, sino del jugador como persona, ¿vale? Yo veo más ese papel de psicólogo para abarcar, digamos, el jugador fuera del equipo que dentro del equipo. Dentro del equipo yo creo que hay diferentes elementos dentro del cuerpo técnico ya que con formación, evidentemente, te van a tener abarcado ese tema emocional, psicológico, ¿vale? Bien, bien. Bueno, voy a pasarle la palabra a Mariano Jiménez, que quería preguntar. Mariano. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Te habla Mariano de Rosario. Encantado. Iván, vos dijiste que trabajaste en una institución como el Atlético Madrid, que tenían un plantel bastante reducido y jugaban competencias internacionales generalmente casi todas las semanas. Lo mismo ahora en Bulgaria, pero con un plantel más grande. Teniendo en cuenta el nivel de competencia de los fines de semana, ¿sí? Que obviamente en España es mucho mayor que la de Bulgaria, ¿qué problema ha tenido en la pérdida de las capacidades de los jugadores y qué estrategia ha usado en uno o el otro para mantenerla el estado de forma? No sé si me explico. Sí, perfectamente. Al final, tener una plantilla densa te da a que el ritmo competitivo se va a perder en muchos de los jugadores. Yo he llegado a tener en algunas etapas de estos 2 años, he llegado a tener periodos de 2 meses donde varios jugadores no habían jugado ningún minuto. Ni en Liga, ni en Copa, ni en competiciones europeas. Por lo tanto, no solamente desde el punto de vista de las capacidades condicionales, del ritmo competitivo, lo pierdes, sino que lo pierdes psicológicamente. Lo pierdes desde el punto de vista de que no está integrado dentro del equipo. O sea, socialmente también está desubicado. O sea, lo pierdes socialmente, lo pierdes condicionalmente, lo pierdes psicológicamente, lo pierdes competitivamente. ¿Qué puedes hacer para poder intentar minimizar todos estos aspectos que son deficitarios, digamos, para que ese jugador vuelva a competir? El club opta porque esos jugadores empiecen a competir con el equipo reserva. A mí no me sirve, ¿vale? O sea, jugadores profesionales ganando los mejores salarios del país, jugando Champions y Europa League, o sea, de que el equipo esté jugando contra el Inter de Milán un día y tú tengas que ir al día siguiente a jugar a la segunda división de Bulgaria, que, respéteme Bulgaria, pero la segunda división de Bulgaria es como una tercera o una cuarta división española. Cuarta y a lo mejor quinta, ¿vale? Y hago el símil con España, que es el entorno que conozco. Al final, el jugador, la tendencia es individual en su juego con el equipo reserva. Yo he ido a ver una de no mis funciones, pero al estar solo y no tener familia, iba a ver al equipo reserva cuando mis jugadores jugaban en el equipo reserva. Y yo veía que era un perjuicio para el jugador. O sea, el ego se le acentuaba, crecía, pero sin embargo, el tema afectivo, social, competitivo, no lo ganaba por ningún lado. Desde el punto de vista condicional, se puede trabajar mucho con ellos, porque sabes que no van a jugar. Entonces, puedes apretarles, puedes exprimirles para elevar su estado condicional fuera del contexto de la competición. O sea, queda incompleto. Son jugadores que es muy difícil que el día que les toque competir lo puedan hacer al 100% de sus facultades. Gracias, Iván. Y el resto de la plantilla, o sea, ¿notaste un nivel de mucha diferencia con el Atlético de Madrid o con el Bulgaria, teniendo en cuenta que obviamente la Liga Española es 2 o 3 niveles más arriba en cuanto a la exigencia de un partido de Liga búlgara?
allí hemos tenido fases de estar 13 jugadores jugando la liga doméstica y 13 jugadores distintos jugando la competición europea. Y hemos estado así a lo mejor 2 meses. Bien. Y los jugadores reservas te ganaban los partidos en la competición local. Bien. Gracias. Gracias, Mariano. Fede González. Bueno, buenas tardes, Iván, un placer. Muchas gracias por tu tiempo que nos dedicas. Un placer escucharte. Iván, te quería hacer 2 consultas. La primera es cómo trabajás la fuerza en el gimnasio durante la pretemporada y durante la temporada. ¿Qué diferencia haces ahí? Y la segunda, por último, ¿qué importancia le das a los trabajos complementarios de fugas, como le llaman? El trabajo de fuerza, por ejemplo, si recuerdas un poco la diapositiva de las 5 ventanas o 5 características de la fuerza en mi método, preventivo, tonificación y fuerza explosiva. En la pretemporada yo trabajo los 3 y en ese orden, ¿vale? Empiezo con trabajos, 1 o 2 sesiones de trabajo preventivo y core para crear una base, un pequeño estímulo para poder pasar a la fuerza funcional o tonificación y poder luego crecer con la fuerza explosiva en los 2 vectores. Durante la temporada tenemos que ir navegando en la fuerza. Semanas de larga duración, podemos poner complementos de fuerza explosiva. Semanas cortas de 3 días, no toques ningún elemento en el que vayas a disminuir el glucógeno del músculo. Lo que se trata es de tener el glucógeno al 100% para la competencia. Por lo tanto, no intentes estimular o desarrollar ningún tipo de fuerza en semanas cortas de 3-4 días. Por lo tanto, esos días, esas semanas cortas de 3-4 días, pues un contenido de fuerza tiene que haber, porque tenemos que activar algo, lo neuro, ¿vale? Pues optamos por un trabajo de tonificación o un trabajo preventivo, ¿vale? Bien. Muchísimas gracias, Iván. Gracias, Fede. Vamos con otro Federico, coronel. Ahí estamos. Buenas tardes, Iván. Hola. Primero, felicitarte por lo didáctico que sos y lo simple que sos para traducir los conceptos. Ya te había escuchado en una oportunidad y quería volver a escucharte porque es gratificante escucharte. La pregunta sería, con respecto al día off, ¿sí?, de recuperación pasiva, ¿qué estrategias de recuperación utilizan para acelerar la recuperación post partido e iniciar la semana con el día de resistencia baja o aeróbica? Tenemos, la verdad es que tenemos la suerte de tener muchos medios en el Ludogorets, ¿vale? Tenemos desde hasta el circuito de aguas, tenemos de la cabina de crioterapia, tenemos 4 masajistas, tenemos game readies, tenemos sauna, tenemos una sala de spinning, o sea, tenemos, la verdad, un abanico muy amplio, ¿vale? Tenemos las instalaciones abiertas porque por si algún jugador quiere hacer algún tipo de actividad regenerativa de carrera continua, aeróbica, ¿vale? Yo lo que les dejo es, tenemos foam roller para hacer actividades miofaciales, o sea, tenemos material para hacerlo de todo, ¿vale? Yo les dejo marcado todas las tareas que pueden hacer y el jugador elige, ¿vale? El jugador elige si quiere citarse con masajistas, el jugador elige si quiere citarse con el recuperador para hacer alguna tarea preventiva individual, el jugador elige si la sala de bicicletas tiene que estar preparada para ir a hacer un trabajo aeróbico sin impactos, y sí que oriento sobre todo a lo que hemos dicho antes. Hay 14 jugadores, ¿sí? 14, no recuerdo más, 14 por encima de 30 años, ¿vale? Ese día, a esos 14 jugadores les prohíbo tareas de carrera, de impacto, por ejemplo, ¿vale? Intento proteger sus estructuras articulares por la edad que tienen. O sea, un ejemplo de posibilidades y prohibiciones, ¿vale? Les voy marcando a minigrupos, a subgrupos. Está perfecto. Y fuera del ideal, porque vos estás hablando de un ideal donde tenés absolutamente todo. Sí. El fútbol de liga. Ahora, fuera del ideal, para un profe que trabaja en el fútbol amateur, ¿cuáles considerás vos como estrategia de recuperación que no deberían de faltar? Flexibilidad, trabajo de flexibilidad y movilidad articular, el ROM. Bien. Y retorno venoso, ¿vale? Posiciones invertidas con las piernas arriba, ¿vale? Esas 3 las vas a poder realizar sin ningún tipo de material. Más alimentación, hidratación y descanso.
Por supuesto, por supuesto. Perfecto. Muchísimas gracias, Iván. Gracias, Fede. Gracias a vos. Bien, Gastón Conrad. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Iván, muy buena charla. Quería, más que nada, es una opinión tuya y una pregunta. En un momento de la charla nombraste del preparador físico del futuro, que tenía que saber un poco más de lo táctico, en sí del deporte en general. Justo porque yo también soy bioanalista y demás, pero yo quería saber tu opinión, el técnico del futuro. ¿Qué crees que debería juntar? ¿Qué cualidades, qué características? Como sabrá el preparador físico sepa más del fútbol, como el bioanalista sepa más de táctico y en general nos piden el curso de técnico también. Uh-huh. Y la pregunta, sí, ¿plantilla corta o larga y por qué? Esas dos, perdón. Bien. El técnico del futuro, ¿vale? El técnico del futuro. Vamos a llamarlo técnico porque ahora mismo, por lo menos aquí en España, la formación es tan amplia que cualquier profe es entrenador mínimo nivel 1, que los analistas doy por hecho que también tienen que tener formación en técnico, evidentemente. Por lo tanto, para mí el entrenador del futuro, el técnico del futuro es el que sabe adaptarse a cualquier tipo de función, ¿vale? Sabiendo unos mínimos y teniendo sobre todo una mente abierta de aprendizaje y una mente ágil de aprendizaje, es decir, de adaptación rápida y bien. Que sepa utilizar los medios tecnológicos y si puede saber algún idioma, que sepa algún idioma. ¿Vale? La segunda pregunta, Gastón, era... Para vos, ¿qué elegirías? ¿Mejor, una plantilla corta o larga? ¿Y por qué? He tenido las dos experiencias, ¿vale? Con el Atlético de Madrid muy corta, ¿vale? Y con el Ludogorets muy larga. Para hacer un equipo competitivo, plantilla corta. Todos los jugadores están mentalmente dentro del objetivo, ¿vale? Aunque juegues 2 y 3 competiciones, como el Atlético de Madrid, tienes que tener la suerte o no suerte de que, bueno, de que los jugadores te respeten las lesiones, que los jugadores sean polivalentes en el caso de necesitarlos, porque si tienes una plantilla corta no vas a tener a 2 jugadores por posición. Hemos visto el caso del Atlético de Madrid a Saúl Ñíguez jugando de lateral izquierdo, a Tomás Partey jugando de lateral derecho. Por lo tanto, tienes que tener esa ayuda de que el jugador sea polivalente, ¿vale? Y si lo tienes, si tu plantilla tiene jugadores polivalentes y jugadores y la media de edad es joven, prefiero una plantilla corta. Genial, muchas gracias. Va profesor Jorge Giri. Jorge, ya tenés el micrófono habilitado. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, buenas tardes. Hola. Para nosotros. Claro, esta pregunta se la hago a todos, porque es uno de los grandes interrogantes que tengo dentro de mi recorrido como profesional del fútbol, ¿no? Como preparador físico, técnico, un poco de todo. Yo te escuché hablar de distintos métodos y de 2 metodologías muy puntuales: la previsión táctica y microciclo estructurado. Pero dentro de todo tu desarrollo no hay microciclo estructurado y no hay, así puntualmente como tal lo plantea, o no hay previsión táctica. Uh-huh. ¿Estás creando tu propia metodología, Iván? Porque yo creo que todos los que estamos aquí tenemos cada uno nuestra metodología. Vos estás creando a través de esto tu propia metodología. Sí. Método, vamos a llamarlo método más que metodología, ¿no? Metodología queda como algo muy... Se nos queda grande, yo creo, ¿no? Como personas, una metodología, método. No, porque la metodología es suma de métodos. Sí, sí, sí. Yo he visto que en tus contenidos, en todos los grandes contenidos que presentaste, todo el desarrollo, toda la información, realmente hay muchísimos métodos muy bien hilvanados en función a una metodología que, bueno, que está generando tu
digamos, tu trayecto dentro de este deporte. Por eso te planteo y te pregunto lo que te pregunté. Podríamos llamarlo el método mixto, ¿no? Bien. Donde utilizas bueno, los grandes métodos, las grandes metodologías que hay del entrenamiento, de la enseñanza, posiblemente podríamos decir, las utilizas donde tú crees que mejor te van a valer, te van a servir, ¿no? En el momento que tú crees, a tu propio modo privado de pensamiento, donde tú crees que más válido va a ser un método u otro. Bien. No, te hago esta pregunta porque permanentemente mostramos y hablamos de preparación táctica, microciclo estructurado, y después hacemos como una especie así de melange, ¿no? De mezcla, y por ahí no es tal cual lo que plantea una y otra. Es decir, por eso te pregunté con todo respeto, vos estás creando tu propia metodología por esa sumatoria de métodos, ¿no? Vos me decís, metodología mixta, ¿bien? Bien, era simplemente eso. Muchas gracias. De nada. Walter Graciosi, ¿estás disponible? Ahí estamos. Hola Iván, buenas tardes. Hola Walter. Buenas noches. Bueno, primero gracias por la presentación y compartirla con todos nosotros. Te hago una pregunta como entrenador. En un momento vos dijiste que al inicio de semana, los 3 primeros días, los jugadores que no habían participado el fin de semana tenían una carga más alta que los que sí habían competido. ¿O así, no? La línea azul y la línea roja. Complementaria, es una carga complementaria. Sí. Eso. Y después, y también durante la presentación dijiste que terminan de conformar la plantilla que va a competir el fin de semana, el último día de entrenamiento. Quizás hasta ese día el cuerpo técnico no tiene definido quién va a estar, y te pregunto si no es muy riesgoso o qué hay que tener en cuenta para que esos jugadores que no jugaron, quizás le queda 5 días alto, por decirlo de alguna manera, y sí puedan ser una opción el fin de semana venidero. ¿Me explico? Sí, te explicas perfectamente. O sea, si esos complementos diarios pueden ser perjudiciales para esos jugadores que a lo mejor juegan, ¿no?, el partido siguiente. Claro, quizás tenga mucha menos recuperación que el que llegue peor al partido que el que jugó, porque viene de 5 días quizás más alto. He manifestado en la presentación que en MD-2, ¿vale?, lo he marcado en una de las diapositivas, lo he marcado como un interrogante, ¿verdad? Es decir, sí. ¿Qué hacemos en ese día? ¿Lo determinamos, lo utilizamos para hacer un día regenerativo para todos? ¿O ya tenemos identificado aquellos, yo en mi caso, por plantilla muy extensa, tenemos identificado a los 5 o 6 jugadores que nunca juegan? No es que puedan o no puedan jugar, es que nunca han jugado. Y su recorrido o su futuro es que tampoco van a jugar, ¿vale? Entonces, mirando por los jugadores, para que el estado condicional del jugador tenga unos estímulos que le ayuden a que cuando llegue el momento de competir estén bien, pues ese día crea un poco la interrogante de si utilizarlo o no para algún complemento. Sí, podríamos decir que en plantillas grandes, quizás dentro de la misma plantilla hay 3 grupos. Es fácil identificar porque hay 2 grupos, incluso 3 grupos muy identificados. 3 grupos. El que juega siempre, los que van siempre al banquillo, que son 8 o 9, y luego hay 5 o 6 jugadores que nunca jugaban. Bien, gracias, Iván. Entonces, al final, lo que hablamos, este método, esta disposición de complementos en plantilla corta o en otro club, habría que modificarlo. No es una regla perfecta. No, entiendo. Gracias. Bueno, Quique, vamos. Así vamos cerrando, por favor. Sí, bueno, Iván, primero agradecerte, excelente la propuesta, la muestra, la disertación, excelente el desarrollo del contenido, la verdad que muy, muy claro, muy conciso. Felicitarte y agradecerte enormemente por poder compartirlo. No es fácil encontrar profesionales que compartan tan abiertamente y de manera tan didáctica lo que hacen. Así que primero agradecerte. Y como una pregunta y última pregunta que siempre nos gusta hacer, como para
de alguna manera empezar a visionar lo que puede venir. ¿Cómo ves vos el futbolista del futuro y cómo ves el juego en el futuro, en esta evolución que va sufriendo este deporte que tanto queremos, ¿no? El juego del futuro evoluciona hacia la velocidad, ya lo estamos viendo, la velocidad y sobre todo la alta eficacia en la toma de decisión. Y esa toma de decisión te la van a marcar sobre todo los parámetros coordinativos, perceptivos, motrices. El cómo tú entiendas y desgloses bien en tu cabeza la percepción del tiempo y el espacio. Yo creo que más simple no se puede decir. Perfecto, excelente. Muchas gracias, Iván. Gracias, Quique. Iván, mirá, aunque no parezca, ya ha pasado más de un partido. Ya estamos jugando tiempo suplementario. Exactamente, exactamente. Y aquí son las 12 de la noche casi, ¿eh? También pensando en eso. Así que, bueno, me parece que es un buen momento para poner un punto a esta reunión, que ojalá tengamos algunas otras más adelante. Agradecerte muchísimo por tu tiempo, por tu generosidad, por tu predisposición. Y te quiero dejar el cierre a vos, sin dejar de agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas durante toda tu exposición, tanto aquí en la sala como a través de Facebook. Y bueno, nada, nuevamente agradecerte enormemente, Iván. Bueno, el agradecimiento es de ida y vuelta, ¿vale? Gracias por pensar en mí. Sé por los amigos que tenemos en común que tenéis un gran recorrido en la formación y bueno, aquí estamos para que contéis conmigo. Ya tenéis un seguidor más para que contéis conmigo cuando queráis. Y sobre todo manifestar más mi gratitud a todos los oyentes y repetirme en que espero haberos propuesto muchas dudas que os hagan replantear y reflexionar sobre nuestra profesión y que en la medida de lo posible os haga crecer, os haga un poquito mejores o diferentes, o sobre todo que nos haga abrir la mente a todos, porque al final la verdad nadie es el dueño de la verdad y cada uno tiene su propuesta personal. Y como decía el profesor Jorge Giri, cada uno es una metodología mía, bueno, es una metodología de muchas de las que hay, es una mezcla de metodologías. O sea que muchas gracias y nos vemos en la próxima. No, gracias a vos, Iván. Un abrazo muy grande. Gracias, Iván. Gracias a todos. Gracias a todos. Bien. Gracias.